que tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. ¡Wow! ¡Lo mató! Y aquí no se hace nada. De nada. ¿Cuándo ustedes llegan? ¿A qué edad ustedes llegan aquí? ¿De dónde, creo que de dónde tú eres? ¿De a qué edad llegas? Yo nací en Ciego de Ávila En Ciego de Ávila. y llegué aquí a los 13 años. 13. Ajá. Ok. Yo soy de Santi Espíritus, Ok. en las villas, y llegué aquí a los 18, 19 años. ¿Qué es lo que marca Cuba todavía en tu vida y en aquella época? ¿Qué es lo que marcaba Cuba? Porque el desarraigo era tremendo en aquella época, porque uno sentía que uno salía y cuando le ponía, y aún siendo uno muy niño, ¿no? Era un desarraigo muy doloroso, porque uno pensaba que no iba a regresar nunca. Uno sabía que no iba a regresar nunca. Bueno, yo no. ¿No? No, y cuando yo salí de Cuba en un crucero, en un barco, Ajá. que iba a Colombia con la Juventud Católica y todo el lío. Y yo pensaba que era cuestión de que en 6 meses ya estábamos de regreso. En aquel momento ya te En interesaba aquel la música, momento, porque ya te estamos interesaba hablando la del música. 61. ¿Pero ya te interesaba la música? Yo era aficionado, pero nunca había tocado profesionalmente. ¿Pensabas ¿no? que ibas a ser músico? Tampoco. Yo andaba estudiando administración de empresas y cosas de esas por allá por Colombia, y aquí empecé también en el college. 6 meses, a los 6 meses empecé a tocar tumbador en un lugar y ganaba más dinero que el otro trabajo que tenía, y por ahí me fui. Y dijiste, esto aquí es donde está el dinero. Aquí es la seguro. música, sí. En el caso tuyo. No, en el caso mío yo sí sufrí cantidad porque cuando yo salgo de Cuba yo sabía que no había regreso. Y a uno lo despedían allá de gusano. Definitivo. Definitivo. Y entonces era muy triste aquí para mí, para mis hermanos. Empieza la integración racial, entonces de pronto me lleva mi mamá a una escuela que todo el mundo era de color. ¿Qué escuela era? El Robert E. Lee. Wow. Y entonces ahí me decía mi mamá, tienes que entrar, y yo decía, ay mamá. Y entonces todo eso yo, lloraba mucho los primeros meses, no porque quería regresar, sino el extrañar la niñez o la adolescencia más bien. Sí. Yo en Cuba ya tenía 13 años y tocaba. ¿Ya tú tocabas? Sí, ya yo tocaba saxofón nada más y ya me iban a hacer una evaluación para empezar a trabajar profesionalmente. ¿Sí? Sí, eso, me acuerdo ¿Tú que sabías que tú querías ser saxofonista desde que empezaste? ¿O el instrumento cómo lo encuentras? lo encuentro de esta manera. Ajá. A mí el tío mío me estaba enseñando a manejar. Entonces yo estaba... Déjame bajarte el micrófono un poquito. Va, porque- gracias. Exactamente. Sí. Dale. Dale, continúa ya, ya está manejando. El tío mío me estaba enseñando a manejar. Eso lo pagamos después aparte. El bajar el Entonces, micrófono es aparte. yo estaba estudiando, en Cuba se estudiaba primero la teoría y después el solfeo el primer año. Y después cuando tú terminabas el solfeo, te decían, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué instrumento? No de coger un instrumento como un juego aquí, oye, cómprame una guitarra. Cuando yo vi eso, que llegué aquí, yo dije, oye, pero que poco respeto. Que te compras al niño una batería ahí sin estudiar ni nada. Entonces, yo miro hacia el cielo y a mí me gustaba tanto manejar que me daban aquel camión y yo manejaba. Pero yo lo que quería ser músico. Y entonces, dentro de esa edad, yo miro al cielo y digo,
Dios mío, no, yo puedo manejar que no va a interrumpir en nada, pero yo en realidad lo que quiero es ser músico. Y fue una cosa que yo no he podido vivir sin eso. El día que yo me casé, la noche antes, yo fui a ver a mi novia, Marioli, y le digo... ¿A tu esposa? A mi esposa hoy en día, le digo, oye, tengo un... Marioli, ven para acá ahorita ya, porque estoy para acá. Cada 2 cuentos uno estás tú, así que ven para acá. En cada 2 cuentos tú estás en uno, así que ven para acá. Lo que pasa es que le digo, oye, tengo un problema, y me daba hasta pena y me dice, pero que ella pensó que yo me iba a echar para atrás de la boda. Le digo, no, chica, que yo en la luna de miel yo tengo que llevar el saxofón, porque es que yo tengo que estar siempre con el saxofón. ¿Sí? Y entonces yo lo llevé, si me entra un ataque de eso, yo tengo que tocarlo. Y entonces... Eso no me lo sabía yo. Yo nunca me he separado de eso. Y... ven para acá. Porque pongámosle un micrófono a ella, por favor, porque este cuento ya lo tiene. Franco, póngale un micrófono por allá. Si hay un micrófono, porque si no, alguien que si no, yo le presto el mío, porque esto hay que compartirlo. A ver. Y entonces, así mismo, y ya desde ahí empecé a estudiar música y aquí vine hacia acá. Cuando yo los conozco a ustedes, que es en la década de los 80, estabas tú, tú, Pepito, Sí, y Jorge. Un poquito antes. Ajá, un poquitico antes, ¿sabes? Un poquitico antes. Y ustedes estaban tremendamente metidos en el tema cubano. Pero tremendamente metidos en el tema cubano. Hacían seminarios ustedes, que a veces uno piensa en la superficialidad, a veces que... y ustedes hacían seminarios, ustedes hacían círculos de estudio precisamente para seguir lo que estaba pasando en Cuba, lo que estaba pasando en diferentes partes, para estudiar teoría política. Y una vez se decía, bueno, ¿y qué hacen nosotros como periodistas y amigos? Estaba cuando aquellos Ramón Saúl Sánchez, Orlando Gutiérrez, había un grupo de nosotros, todos muy cercanos en aquella época, ¿no? Correcto. Y a veces uno decía, ¿y estos muchachos qué hacen estudiando todas estas cosas? Y ustedes lo estudiaban con una formalidad extraordinaria. Sí, porque cuando uno llega aquí, uno llega a un país tan grande, la potencia número 1, entonces uno empieza a hacerse preguntas. Uno dice, Cuba, que es una isla, que lo que está produciendo ahora es caña, no tiene nada, ¿por qué Fidel Castro es Superman? ¿Tú sabes? Entonces nos hacemos esa pregunta. Y entonces siempre nos dimos cuenta que es un sistema que ha estado en Cuba porque este país ha querido que estuviese ahí, porque eso se sabe ya desde cuando Playa Girón, que salen todos esos muchachos jóvenes de 20, 21 y nunca hubo el apoyo que se le prometió. Y ya lo demás es historia. ¿Cuán difícil era para ti en América Latina ser cubano? Era difícil en aquel momento, en la década de los 80, está el Mariel, todavía la figura del castrismo no se ha deteriorado del todo, y había una exportación de músicos cubanos tremendo. Estaban exportando a Silvio, exportaban a Pablo, exportaban ballet, exportaban de todo, con todo el apoyo del gobierno cubano, que eso era mucho. Además, las organizaciones de izquierda de la mayor parte de estos países, que cada vez que pasaba Silvio, que Silvio es un tremendo poeta, no le quiero quitar ningún mérito de lo que tiene como artista, pero independientemente de eso, ustedes tenían que vérsela muy fea ya en algunos países, ¿no? Bueno, en realidad yo estuve en Colombia, estuve 6 meses en Colombia y luego ya vine a los Estados Unidos. Pero después en los viajes, Bueno, en los viajes, sí, nos encontramos, por ejemplo, íbamos mucho a Panamá y en Panamá nos encontrábamos con artistas cubanos. ¿Podían hablar con ustedes? Una vez el hombre que los traía a Panamá, a los artistas cubanos, me invitó, que terminamos el show nosotros, que me invitó a que me sentara en la mesa con ellos. Le dije, no. ¿Una sola vez? Una sola vez. Sí. ¿Una sola vez pudiste tener contacto con ellos? Sí, pero mientras tanto se lo trataban de evitar. Sí. No, nunca tuvimos ese contacto con ellos así. ¿Tú ibas a decir algo? No, yo te iba a decir que 2 cosas. Me han pasado muchas veces. Nosotros primero dimos un concierto cuando se cayó el bloque soviético en la Unión Soviética. ¿Usted? Que eso lo transmitieron para todo el país. Yo llevé un intérprete que era hijo de ruso y cubano, para que me tradujera lo que yo estaba diciendo en inglés, que yo quería en Cuba un cambio democrático y todo eso. Y eso yo lo tengo firmado y yo nunca lo he sacado porque lo estoy diciendo ahora, lo tengo ahí. Le dije a traer un día. Un día lo traigo. Entonces, cuando terminó eso, yo me puse sumamente nervioso porque eso todavía estaba lleno de comunistas. Y menos mal que nos fuimos ya el otro día para Estonia, pero fue como un poquito complicado porque yo le decía a Alexi, dile esto a Rusia. Y lo otro que me pasó en el Perú es que uno con los artistas,
estábamos nosotros y en ese momento estaba Silvio Rodríguez. Y te voy a decir una cosa, porque a mí me gusta separar Claro, la música por supuesto. de la política. Para mí, en la composición hay un antes Silvio Rodríguez Claro. y un después Silvio Rodríguez. Claro. Toda esta gente que, ¿cómo se llama este de Guatemala? Que la de los músicos le dicen Silvito, Arjona. Así, Arjona, pobrecito Arjona. Toda esa gente se han nutrido. A Camilo le encanta Arjona. Horrible, Sí, horrible. pero, A Camilo le encanta Arjona. vienen de ahí, Juan Luis, todo. Yo vi cuando Juan Luis Guerra dijo en un show de Verónica Castro, he conocido a Silvio Rodríguez, las manos me temblaban. Eso lo dijo él en Es un que programa. es un poeta espectacular. No, desde eso fuera, cuando él sacó La Era está pariendo un corazón, que yo tenía 11 o 9 años, yo digo, fuera de eso. Pero estando en el Perú, él estaba. Y nos dice la que nos estaba entrevistando, ustedes saben que está Silvio Rodríguez aquí y ustedes son de Miami, ¿cómo que ustedes piensan de él? Y yo en el momento que iba a contestar, mi hermano le dice, Jorge. sí, le dice, eso es igual que estar enamorado de una prostituta. Ahí se acabó la entrevista. Ahí se acabó la entrevista. Me dijo eso. Claro, y no le viene solamente un minuto. Háblame de ti, de tu experiencia en Perú. ¿Cómo empezaste tú en el piano? Y si de alguna manera, aquí en Miami, o sea, tus raíces, ¿cómo te afectan? ¿Cómo no? Vengo de padres, mi papá es trompetista, Ok. toca la trompeta y vengo de familia de músicos. Y en Miami ha sido una experiencia maravillosa. ¿Ya tú tocabas piano en Perú? Empecé a estudiar el piano ¿Y en el Perú. tumbao este cubano, cuándo lo cogiste? Lo cogí un poquito aquí, pero definitivamente aquí tuve la oportunidad de tocar con Miguelito Cruz, no sé si ustedes se Miguelito acuerdan, Cruz, claro, que fue seguro. el que me influenció en todo esto, indiscutiblemente. Él me empapó con lo que es las cosas folclóricas, rumba, guaguancó y los tumbados de cha-cha-cha y todas esas cosas, indiscutiblemente. Y después empecé con Ajá. Frankie, indiscutiblemente, donde aprendí otros conceptos. ¿Qué es lo que es el tumbao cubano? Lo que sería el groove. Ajá. El groove en la... Y hay que cogerlo, ¿eso es timing o qué es lo que es el tumbao? ¿Qué es lo que es? ¿Es un timing? ¿Es una manera de tocar? ¿Es una combinación de todas esas cosas? Sí, vendría a ser es como un patrón de la música cubana. O sea, ¿cómo tú por lo ejemplo, el tumbado de cha-cha-cha, Ajá. por ejemplo, el tumbado de cachao, o el tumbado de los ritmos modernos cubanos hoy en día, la timba, que es la combinación de jazz con la música tradicional cubana. Y todas esas cosas. Sí. ¿Y te gusta? Es un monstruo, ¿no? No, me encanta, es la vida. Ajá. Discutir para un músico, ¿sabes? Las influencias cubanas es la vida, Ajá. indiscutiblemente. Camilo, estábamos hablando precisamente de algunos de los compositores, de Pablo, de Silvio, y me imagino que en Colombia ustedes los calificó de alguna manera toda esa música también, ¿no? Sí, sí, además porque Silvio Rodríguez es algo obligado cuando uno está aprendiendo a tocar guitarra, cuando uno hace cosas como... Esos arpegios, eso es de Silvio Rodríguez, Ajá. pero uno aprende a tocar eso cuando tiene 14, 15 años y uno no tiene ni idea de cuál es la posición política de ese señor. Tú lo que sabes es que es un tremendo poeta y que tiene uno... Uno se viene a enterar... Lo mira desde el punto de vista musical solamente. Sí, y uno se viene a enterar de las letras y uno empieza a hacer esas conexiones ¿Y cuál letra te gusta más de él? de tal vez esa misma de Olio de una mujer con una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Eso es una maravilla. Sigue, Se ha sigue. perdido esa bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Uno oía esas cosas y uno no tenía ni idea. Pare, no pare, sigue, sigue. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Regresamos aquí en Prohibido Callarse en solamente unos segundos.